Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar la tercera y última sesión del día. Obviamente estábamos comentando la cuestión de la inversión extranjera, realmente la productividad que realmente le da, o la solvencia económica y la certidumbre que le da a un país una vez que la recibe también. Y hemos visto, obviamente, los principales sectores productivos donde se canaliza principalmente la inversión extranjera en nuestro país. Obviamente lo que más ha abarcado en la cuestión económica, pues es en la parte en México directamente en la cuestión de la manufactura. Entonces ese es la principal rama donde realmente se ha invertido más esa cuestión de inversión extranjera directa, pues obviamente en cuestiones también de otras industrias, pero más que nada en la cuestión de manufactura. Ahorita vamos a ver, obviamente, en qué estados es donde más se ha participado esa cuestión de la inversión extranjera. De hecho, les puse una actividad referente a eso. Vamos a terminar de ver esta información. Entonces, como les mencionaba, pues obviamente son diferentes cuestiones donde México es importante en ese aspecto, en la cuestión de inversión extranjera. Vimos obviamente que la manufactura se lleva la mayor parte de la inversión extranjera aquí en México, se invierte obviamente en muchas situaciones en esa índole, y pues obviamente es lo que mayor parte se lleva. Luego la información en medios masivos, pues vemos que es cuestiones de radio, televisión y prensa. Pues ya ven que últimamente a raíz, antes nada más existían dos televisoras, hoy existen pues un poquito más de televisoras, a lo mejor no como tales como televisoras eh, a lo mejor no libres, como Televisa y TV Azteca, pero sí, sí a lo mejor que están en esta cuestión invirtiendo y se van por medio de televisión de paga. Algo más redituable en esa cuestión vemos más que nada en la cuestión de deportes, como las cadenas americanas ESPN y Fox, Fox Sport y Fox también, la cadena Fox como parte también obviamente de inversión extranjera aquí en México, más otras, obviamente, más cadenas más pequeñas que han recibido parte de inversión extranjera también para acrecentarse un poquito en cuestiones en cuestiones televisivas más que nada. Sí, ya platicamos la cuestión de servicios financieros, comercio, la construcción, servicios profesionales y algunos otros sectores restantes. ¿Cuál ha sido el destino de la inversión extranjera directa en México? Por lo menos en el año del 2019, dice los 10 estados de la República Mexicana con mayor inversión extranjera, de acuerdo a millones de dólares, Distrito Federal, casi los 10 millones de dólares, en México, el Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Baja California, Durango, Querétaro y Coahuila. Entonces, en el 2019, ese es el destino, obviamente, los 10 estados con mayor inversión extranjera en México. Entonces, fíjense la gran diferencia que hay en cuestión del Distrito Federal a los demás, obviamente a los demás estados. Obviamente si juntamos el Distrito Federal con México, pues obviamente hay un mundo de diferencia en esa cuestión, eh, en cuestión monetaria, o sea, casi eh, los 10 mil millones de dólares, la cuestión del Distrito Federal, abajo de los 2 mil millones de dólares, pues obviamente ya viene México, y luego pues subsecuentemente Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Baja California, Durango, Querétaro, Coahuila. eh, Tamaulipas no aparece en esa cuestión,
No sé qué opinen ustedes al respecto, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Pues es un dato simplemente, pero ¿a qué nos lleva esa gráfica? ¿A qué nos lleva esa cuestión? Haciendo un análisis consciente de esa situación, chicos. ¿Quién gusta participar en ese aspecto? El Distrito Federal me imagino, profe, porque es una ciudad muy grande, ¿no? Por eso hay mucha inversión. Pues sí, pero tanto así para que se lleve pues casi toda la inversión extranjera en México, si se supone que ya está sobresaturado, ¿no? Ya hay mucha exageración de población y vemos que realmente pues Tamaulipas ni siquiera aparece en el top 10 de esta inversión extranjera, aún con obviamente con las maquilas que tenemos en Tamaulipas. No aparecemos en el top 10 en esta situación de inversión extranjera directa en México. Entonces, ¿qué opinan respecto a esta situación? Aparte, obviamente, pues del Distrito Federal, pues sí, porque ahí se concentran muchas situaciones, pero ¿y los demás estados qué es qué es lo que pasa realmente? Nuevo León, pues sí está en el top. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. En el quinto lugar está Nuevo León, obviamente por ser eh, industrializado. Jalisco, están los principales, México, Jalisco, obviamente agarrando Monterrey, Guadalajara y México, pues ahí están representados con sus estados. Chihuahua, ahí va también. Pero, ¿qué opinan referente a eso? Porque, pues, obviamente, vivimos en Tamaulipas. Entonces, ¿qué opinan de esa situación referente a eso, a la inversión? Pues es que en realidad casi todo está centralizado, profe. Todo siempre es en México, el DF, toda la secretaría siempre había estado todo centralizado y yo por eso imagino que es donde invierten más las empresas. Como hay muchísima gente, Pues sí, sí, está centralizado. De hecho, es una de las cuestiones que López Obrador, obviamente, pues está trabajando. Creo que al parecer todavía no descentraliza todas las secretarías. Creo que es una propuesta, pero creo que al parecer todavía no lo ha realizado. Entonces, descentralizar más que nada las secretarías, el gobierno, que obviamente no se base directamente en la cuestión de que todo esté en México, Secretaría de Economía, más que nada las grandes Secretaría de Energía, todas esas situaciones, irlas descentralizando directamente que salgan de México. Pero pues obviamente aquí vemos la cuestión de la inversión extranjera en cuestión de empresas que van a invertir para producir, que empresas que traen su manufactura, franquicias también. Pues obviamente aquí vemos que obviamente sí todo está captado directamente está centralizado por el país. Entonces, no sé, Tamaulipas, aún que tenemos obviamente puertos, tenemos pues en Altamira hay zona industrial, y obviamente hay maquiladoras en Matamoros, en Reynosa, en Laredo, pues ni aún así, obviamente estamos dentro del top 10 en cuanto a la inversión extranjera, eh, ni aunque haya eh, empresas, franquicias que obviamente sean de reciente apertura. Entonces, no sé qué nos falte en este caso, pues como país, porque seguimos centralizando todo realmente. y es raro que no parezcamos, profe, Tamaulipas, porque pues tenemos puertos y aquí Nuevo Laredo es la principal puerta hacia el extranjero. Así es. Es raro que no esté Tamaulipas. Sí, pues de hecho, o sea,
Obviamente, ¿qué es lo que más vemos en las fronteras? A lo mejor lo que más hemos visto pues, son tiendas de conveniencia, como de inversión extranjera, 7-Eleven, son tiendas de conveniencia de inversión extranjera, es una cadena americana, 7-Eleven, no sé, otras que sean americanas, no sé, Starbucks, no sé si haya McDonald's, Burger King, todas esas franquicias, obviamente se consideran, obviamente están dentro de la cuestión de la inversión extranjera directa, pero sí, sí, la frontera muchas veces eh, como lugar para invertir yo creo está un poquito rezagada en esa situación desde mi punto de vista. De hecho, pues lo comentábamos anteriormente, pues Laredo siendo una de las principales a nivel mundial, de hecho, donde más hay tránsito de mercancías a nivel mundial, ni siquiera México, a nivel mundial. Entonces, ni siquiera tenga a lo mejor, pues un centro comercial de renombre, de prestigio, a lo mejor un mall o algunas otras situaciones, pues no lo tiene, aunque es una aduana muy importante para México y no lo tiene realmente en ese aspecto. Entonces, sí falta un poquito de la cuestión de infraestructura, de promover la inversión extranjera directamente en las fronteras mexicanas, en cuestión del norte del país. Entonces, está muy centralizado toda esta cuestión económica. Entonces, como lo vemos, pues el Distrito Federal abarca toda la inversión extranjera en su momento. Pues Querétaro también está en la parte centro del país, Querétaro, Puebla, obviamente Distrito Federal, México y los países del norte, creo que entre los estados del norte, perdón, nos estamos quedando un poquito atrás porque vemos a Coahuila, vemos a Baja California, vemos a Durango, vemos a Nuevo León, vemos a Chihuahua y realmente no vemos a Tamaulipas, o sea, realmente la infraestructura en Tamaulipas se está quedando esa cuestión, no tenemos industria, por lo menos aquí en Tampico no hay industria realmente, por eso es la escasez de empleo en muchas partes de Tamaulipas y se está quedando rezagada esa situación en cuanto a industria, en cuanto a ya la agricultura y la ganadería, pues también se está quedando. Entonces, realmente, como Estado, ¿dónde vamos a proyectarnos realmente? Si en la frontera, pues obviamente hay maquilas, si las fronteras en determinado momento se llegan a ir, o si ya hay pocas maquilas, con esta pandemia, pues obviamente cierran, pues ¿dónde va la proyección entonces como Estado que tenemos muchas veces? Entonces sí hay que poner mucho énfasis en esa situación, que siendo Estados del Norte, pues ni siquiera nos proyectamos en el top 10 de la inversión extranjera en México. No sé qué tanto pueda llegar a afectar la cuestión de la violencia también, de la inseguridad, de la incertidumbre al momento de invertir en nuestro estado, que probablemente también nos esté afectando por esa situación, por ese lado. Ok, chicos, no sé si quieren agregar algo más respecto a este tema, si tengan alguna otra opinión respecto a obviamente a esta información, alguna duda que tengan. Ahorita como quieran vamos a seguir viendo más información, vamos a ver qué es lo que hace obviamente el país para atraer esa inversión extranjera, algunos programas obviamente que se pueden beneficiar, obviamente otros países y otras empresas, obviamente que para que vengan a invertir directamente en México, o sea, otras empresas, cuáles son los beneficios que nuestro país brinda a otras naciones, para que obviamente pues, volteen a vernos como inversión extranjera, obviamente. Pero no sé si tengan alguna duda, algún comentario respecto a lo que acabamos de ver, de lo que acabamos de platicar.
Pues sí, profe, más que nada, yo creo que aquí en Tamaulipas la violencia, ¿verdad? Eso es, sí, crea incertidumbre ¿No? entre la gente que quiere invertir porque pues no sabe cómo les va a ir y hay, bueno, tantas circunstancias que la violencia sí está canijo. Sí, sí, lamentablemente sí, tantas circunstancias que se pueden llegar a presentar. Entonces, pues tienen más certidumbre o se van, ahora sí que se van más a lo seguro en la cuestión de invertir en Nuevo León, pero Chihuahua también obviamente está captando gran parte de inversión extranjera. Pues obviamente es el estado más grande de nuestro territorio nacional, Chihuahua como tal, y pues obviamente pues también tiene frontera, pues yo creo más que nada por eso. Pero, por ejemplo, si vamos a esa comparativa, pues Texas es de los principales estados de la Unión Americana que aporta el PIB, es de los mayores estados que aporta PIB a la Unión Americana. Y Tamaulipas, pues obviamente es frontera con Texas. Porque es una de las cuestiones que no sé si estuvieron enterados que Texas estaba promoviendo, estaba viendo la cuestión de la separación, de separarse de Estados Unidos en su momento y ser un país independiente. Entonces Estados Unidos, Texas hizo ese análisis, Estados Unidos pues obviamente también, y Texas estaba contemplando muy seriamente separarse de Estados Unidos y ser una república aparte, ser un estado libre y soberano, pero pues le pegaba directamente en economía a Estados Unidos porque es de los principales países, perdón, del principal estado de la Unión Americana que aporta Producto Interno Bruto, o sea, produce, aporta impuestos, obviamente cuestión de ganadería, cuestión bélica también, cuestión de petróleo, entonces sí le pegaba muy por de lleno. Más aparte hay una situación ahí que de acuerdo a los tratados que se firmaron con anterioridad, si Texas se deslinda de Estados Unidos, al parecer tiene que volver a territorio mexicano. Y pues para empezar ahí no estuvieron de acuerdo ellos. Obviamente pues esos son tratados de antaño que estipulan esa situación. Entonces Texas se anexó a Estados Unidos eh, pues como cuestión política más que nada, porque Texas pertenecía a México. Entonces, si Texas se deslinda de Estados Unidos, al parecer tendría que volver nuevamente a territorio mexicano, por eso dijeron, dejaron por ese lado la cuestión de separarse y volverse un país autónomo como tal. Ok, vamos a seguir abundando en relación a estos temas, chicos. Directamente, obviamente, de la plataforma de la Secretaría de Economía, vamos a ver en qué consiste lo que es la inversión extranjera directa, viéndolo desde el punto de vista que es lo que está haciendo obviamente el gobierno mexicano. Eh, ¿Qué es lo que nos compete en este contenido? Obviamente lo que es la inversión extranjera directa, la composición de la inversión extranjera directa, la legislación y registro, actividades reguladas también en la cuestión esta por medio del gobierno, mediante la Secretaría de Economía, y los reportes estadísticos sobre la inversión extranjera directa. Dice, en el ámbito internacional, el Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, dice en su cuarta edición del 2008, nos ofrece el siguiente concepto de inversión extranjera directa. Es la que refleja el interés de largo plazo por parte de un inversionista a una empresa residente en otra economía diferente a la del inversionista. Dice, el interés de largo plazo implica la existencia de un grado significativo de influencia en el manejo de la empresa que recibe la inversión directa. Y se considera inversión extranjera directa cuando el inversionista adquiere el 10% o más, en este caso de las acciones con poder de voto de la empresa residente en otra economía diferente a la del inversionista. Entonces, adquiriendo un 10%, pues obviamente ya se considera inversión extranjera directa. No necesitan, obviamente, venir y traer toda su infraestructura,
simplemente con invertir en alguna determinada empresa que necesite capital social, capital financiero, invertir un 10% o más de lo que está estipulada, que vale muchas veces, o estipulado el capital social que tiene en ese momento, pues ya se considera inversión extranjera directa. Dice, en el caso de México, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Inversión Extranjera, esta es la base legal de la inversión extranjera, hay una ley de inversión extranjera, y se considera inversión extranjera directa a la participación de inversionistas extranjeros en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas, que es lo que les acabo de comentar hace un momento, en cualquier proporción, no necesariamente el 10%. Dice, la inversión realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero. También en esa parte se considera inversión extranjera directa. Y la participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por la ley. Pues algún tipo de actividad o acto que regule la ley, o muchas veces sacan en este caso a subasta algún tipo de comercialización de mercancías. Si hay una empresa extranjera que obviamente se anime a esa situación, que participe, pues obviamente viene y participa en ese índole, también se considera inversión extranjera directa, pero obviamente pueden ser actos regulados por la federación, por el país. Dice, la participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por la ley. Estos se dan a través del establecimiento de una persona moral extranjera en el territorio nacional y puede adoptar dos modalidades, como sucursal u oficina de representación con ingresos. Dice, son personas morales legalmente constituidas en el extranjero y reconocidas jurídicamente en México. Y también, en este caso, como oficina de representación sin ingresos, y son entidades que representan a sociedades extranjeras y solo proporcionan servicios informativos y de asesoría sobre las actividades, productos o servicios que presta su matriz en el exterior. Entonces, también eso es cuestión de participación de inversionistas extranjeros. Pues es una forma de participar también, y también obviamente se le considera como inversión extranjera directa. Dice, la participación de inversionistas extranjeros en cualquier proporción en el capital de sociedades mexicanas. Esa es de las primeras cuestiones que se considera inversión extranjera. Por ejemplo, inversionista extranjero, un 10%. Hablamos de un 100% de un capital social mexicano. Inversionista extranjero, un 10%, inversionista mexicano, 90%. Se considera inversión extranjera. Es una sociedad mexicana con inversión extranjera directa. O sea, la inversión extranjera es simplemente el 10%, pero inversión extranjera al fin y al cabo. ¿Cómo es la inversión realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero? Por ejemplo, el inversionista extranjero pone el 51%, un inversionista mexicano a un 49%. Entonces, hay una sociedad mexicana A, en este caso, con un inversionista extranjero que está aportando su capital directo con el 51%. Después viene otro inversionista extranjero e invierte un 70% más de capital. Entonces, ese 70%, lo que tiene invertido el inversionista extranjero, se convierte en un 30%. Entonces, eso es una sociedad mexicana B. Entonces, obviamente, en esta redituabilidad de que uno invierte tanto porcentaje, después viene a un inversionista A y luego un mexicano inversionista B, pues la inversión extranjera directa quedaría con un 15.3%. Entonces, son varias situaciones en determinado momento, más que nada para reconocer y asimilar la inversión extranjera directa. Entonces, habiendo capital, dinero extranjero, se considera inversión extranjera directa. Dice, la inversión realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero. Dice, el inversionista extranjero, 49%. Inversionista mexicano A, 51%.
sociedad mexicana. Esto se denomina una sociedad mexicana de tipo A. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el inversionista tiene el 49%. Viene después otro inversionista y aporta el 70%. Entonces, sacando la rentabilidad, pues obviamente la inversión extranjera directa dentro de esta cuestión, pues es absolutamente cero, se anula en esta cuestión. ¿Por qué? Porque pues obviamente casi ya ya absorbieron los inversionistas mexicanos toda la cuestión de capital social del inversionista extranjero que aportaba con anterioridad. La inversión extranjera, y obviamente en cuestión de información, nos dice que hay diferencia entre inversión extranjera de cartera e inversión extranjera directa. La inversión extranjera de mi portafolio, ¿cómo es esta cuestión? Esta inversión obviamente está dirigida a la compra de bonos y acciones de una empresa, buscando un rendimiento en corto plazo. Por ejemplo, acciones, cuando hay empresas que pues, necesitan capital social y dicen, ok, mi empresa no estaba constituida por acciones, pues la voy a constituir por acciones y voy a sacar acciones a la venta. Entonces, ese es un tipo de inversión extranjera de cartera o de portafolio, como se le denomina. También en esa cuestión de inversión extranjera de portafolio, nos dice que generalmente las acciones no tienen voz ni voto en la toma de decisiones de la empresa. El grado de liquidez es muy alto, es decir, en cualquier momento se pueden comprar o vender las acciones, asumiendo ganancias o pérdidas. Obviamente aquí tienen que ver cuestiones fiscales, perdón, financieras más que nada, fiscales en el sentido también de que obviamente se tiene que aclarar toda esta situación, pero más que nada en cuestión de cuestiones bursátiles, financieramente hablando. Obviamente nada más invierten para sacar una redituabilidad al momento de que las acciones suban, pero pues en el momento ellos también van a decidir cuándo pueden vender las acciones. Pueden vender, si ellos ven que obviamente que hay una tendencia a la baja en la rentabilidad, redituabilidad de alguna empresa donde tienen invertido su dinero, pues ellos, obviamente los que están invirtiendo, pueden sacar el dinero y cuando ellos gusten, pueden retirar, pueden vender las acciones en determinados momentos si así lo deciden. Entonces, es son especulaciones, más que nada se les denomina especulaciones de mercado. A comparación de la inversión extranjera directa, dice que es una inversión en el capital social de las empresas con miras a obtener rendimientos de largo plazo. Si tiene voz y voto en la toma de decisiones dentro de una empresa, lo que significa el control de la misma también. El grado de liquidez es menor, ya que este tipo de acciones no se pueden comprar ni vender con la misma facilidad y rapidez que las que cotizan en bolsa. Entonces, una es directamente en cotizaciones referentes a bolsas, diferentes abonos, diferentes acciones, y la otra es que inviertes directamente en el capital social de la empresa. Pues obviamente tienes que esperar a que ese dinero se invierta en producto, en manufactura, en producción también, y obviamente pues se vende la producción y obviamente se cobra ese producto, dependiendo si la empresa vende a crédito, etcétera, etcétera, muchas situaciones directas e indirectas que pueden presentar, y pues una vez que se recupera el capital del trabajo y una vez que hayan cumplido en tiempo y forma los ciclos fiscales, pues ahí se va a ver directamente la redituabilidad en la cuestión del reparto de utilidades dependiendo del capital social que hayan aportado. Entonces, por eso dice que es un poquito más en esa situación a largo plazo. Entonces, pero esas son las principales características y diferencias entre una inversión extranjera de cartera y una inversión extranjera directa. Ok, no sé si tengan alguna duda, chicos, o algún comentario. Hay otra diferenciación también en cuanto a formación bruta de capital fijo, que es la inversión fija bruta, en este caso, y la inversión extranjera directa.
como es la formación bruta de capital fijo. Son desembolsos que llevan a cabo las empresas para incrementar sus activos. En cuestión de activos fijos como edificios, maquinarias, etcétera, son flujo de bienes físicos. También forma parte del ahorro interno. Se contabiliza en la cuestión de demanda agregada y es una aplicación de recursos cuyas fuentes de financiamiento pueden ser deuda, obligaciones o inversión extranjera directa. Entonces, obviamente puede ser formación bruta de capital fijo, en comprar, a lo mejor con cierto capital, pues comprar maquinaria, comprar edificios. Pues obviamente ahí, eh, pues no nos va a redituar nada simplemente, o al menos que rentemos algún tipo de, en su momento rentemos el edificio, es de la forma que nos va a redituar, pero pues a lo mejor si se compró el edificio, a lo mejor alguien tenía obviamente otro tipo de condiciones y necesitaba pues una infraestructura para poder establecer su planta, y pues llega una inversionista y dice, ok, pues yo te voy a apoyar con el edificio, pues eso es una formación bruta de capital fijo. El edificio ahí está, pues obviamente el edificio es de la persona que lo invirtió, pues la maquinaria también ahí está, y pues es cuestión nada más de activos fijos que realmente algunas cuestiones, por ejemplo, los edificios no se deprecian, pero la maquinaria sí tiene una depreciación en determinado momento. También en cuestión de demanda agregada es una formación bruta de capital fijo, y pues en otras cuestiones como financiamiento, o hay empresas que obviamente invierten en deudas, compran deudas en determinado momento u obligaciones que tienen otras empresas. Entonces, están invirtiendo directamente en capital fijo. Y como vemos, obviamente la inversión extranjera directa, dice que son las aportaciones de inversionistas extranjeros en el capital social de la empresa. Obviamente es flujo financiero, flujo de efectivo, y se forma parte del ahorro externo, y eso se contabiliza en la balanza de pagos. Y si es una fuente de financiamiento que puede aplicarse el activo circulante o el fijo. Se pueden comprar también edificios y venderlos, maquinaria, y rentarla, etcétera, etcétera. Entonces ahí es diferente circunstancia. Entonces, también, como dice, fuente de financiamiento en cuestiones de activos circulantes. Pues obviamente préstamos se podían considerar en determinado momento, y o sea, cuestiones de letras de cambio, pagarés también, también se pueden considerar como a un tipo de activo circulante. Obviamente toda esta cuestión lo podemos ver representada en estados contables, todo cómo se maneja, cómo se concentra la cuestión de la inversión extranjera directa. Dentro de un balance general, pues obviamente eh, vemos la cuestión del activo circulante, como está denominado, lo que platicamos: caja, bancos, clientes, almacenes, deudores diversos; activo fijo, donde entra esa cuestión de la inversión extranjera, en edificios, maquinaria, equipos de transporte; en la cuestión de los de pasivo más capital, que pueden ser fuentes de financiamiento; en cuestión de pasivo circulante, proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, impuestos por pagar; en la cuestión de pasivo fijo, acreedores, hipotecarios; capital contable, cuanto capital social y utilidades retenidas. Y si los activos pertenecientes a una empresa son los bienes o derechos valorados en dinero, los pasivos son las deudas de la empresa o las obligaciones de proporcionar bienes o servicios a otros en el futuro. El capital contable representa el patrimonio de la empresa que se encuentra disponible para la realización de sus operaciones. Y el capital social es el importe monetario o valor de los bienes que los socios ceden a la empresa al momento de su constitución, y está representado por la tenencia de acciones. Entonces, viene específicamente a qué se refiere cada uno de ellos, y realmente pues lo vemos dentro del balance general, con qué conceptos podemos obviamente involucrar la cuestión de la inversión extranjera directa.
¿Cómo se compone la inversión extranjera directa? Nos dice que de acuerdo al manual de la balanza de pagos, obviamente la inversión extranjera directa se compone de tres cuentas principales: nuevas inversiones, reinversiones de utilidades o cuentas entre compañías. Hablando específicamente de nuevas inversiones, obviamente hay flujos positivos y hay flujos negativos. De acuerdo a los flujos positivos, nos dice que es la constitución de nuevas empresas con participación extranjera en su capital social. Participación extranjera en el capital social de empresas mexicanas ya constituidas. De hecho, ya vimos algunos ejemplos de esa situación, de ese estatus. Aportaciones para futuros aumentos de capital de empresas con participación extranjera en su capital social. Registros de personas físicas y morales extranjeras que realizan actos de comercio en el país. Registro de instituciones fiduciarias que participan en fideicomisos de bienes inmuebles de los que se derivan derechos en favor de inversionistas extranjeros también. Luego existen los flujos negativos, que nos dice que es la cancelación de empresas por quiebra. Pues obviamente si se cancela la empresa, si obviamente ya no pudieron cubrir sus obligaciones, pues obviamente pues la inversión pues ya no se recupera en ese determinados casos. La venta de acciones de empresas mexicanas con poder de extranjeros, perdón, a mexicanos también. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? Como un ejemplo representativo anteriormente, pues la empresa estaba en poder de manos extranjeras, luego viene un mexicano y aporta cierta cantidad, y luego viene otro y ¡pum! Compra o aporta mucho más cantidad de la que el extranjero puede aportar, entonces absorbe esa situación. Entonces ahí se pierde pues obviamente la cuestión de la inversión extranjera directa. También obviamente es un flujo negativo en el retiro de las aportaciones para futuros aumentos de capital. Entonces, es una forma de que disminuye también la inversión extranjera directa. Si retiramos aportaciones, obviamente, según para futuros o para incrementar la cuestión de aumentos de capital. Dice cancelación de personas físicas y morales, o sea que realmente no estén interesados en la inversión extranjera. Y cancelación de fideicomisos. Entonces, también todo ese tipo de cuestiones en cuestión de fideicomisos va a representar un flujo negativo directamente a la composición de la inversión extranjera directa. Eso es en cuanto a nuevas inversiones se refiere. En cuanto a reinversión de utilidades, también hay, obviamente, hay cuando disminuye y cuando aumenta. ¿Cuándo son los flujos positivos? Dice que es la parte de las utilidades que las empresas generan en un periodo y deciden reinvertir. La otra parte son los dividendos que se pagan a los inversionistas. Se considera inversión extranjera directa debido a que representa un aumento de los recursos de capital, propiedad del inversionista extranjero. ¿Cuándo existen flujos negativos? Cuando la empresa operó con pérdidas en el periodo, cuando la empresa decide pagar dividendos por un monto mayor que la utilidad generada en el periodo. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí, chicos? ¿O algo que quieran aportar más a este tema, a esta situación? Obviamente eso basándonos en la información que nos otorga la Secretaría de Economía como tal. Entonces hay muchas situaciones que se pueden intermediar e intercambiar en esa situación, cuando aumenta, cuando disminuye la cuestión de la inversión extranjera. Obviamente
Muchas veces ahorita cuando hay fusiones, pues muchas veces la inversión extranjera en México por lo menos está absorbiendo el capital mexicano, por eso incrementa la cuestión de la inversión extranjera directa. Ok, ¿no hay duda respecto a esos temas? Ok, entonces se nos va a terminar el tiempo de esta sesión, chicos. Les agradezco su atención y les deseo muy buena tarde y que disfruten su fin de semana. Nos vemos la próxima semana, chicos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a ustedes por la atención. Gracias.